Vamos a empezar el servicio entonces esta noche. Vamos a empezar el servicio en un par de minutos. Espérense. Estamos acomodándonos todavía. ¿Qué tal se ve así, bonito? ¿Está bien así? Bien, estampa. Hermanos, buenas noches. Una vez más, los saludamos desde aquí de Santiago de Chile, la Iglesia Bautista Victoria, para compartir una vez más una lección, un estudio bíblico, y en estos tiempos complicados para que nos dé consuelo. Así que saludos a todos los hermanos que nos ven desde Perú, desde Estados Unidos y obviamente acá desde Santiago de Chile, o de todo Chile, de otras regiones y ciudades de Chile. No nos olvidemos los consejos que estamos compartiendo en todos estos días. Estamos en cuarentena, es una fecha muy particular, entonces por lo tanto hay que obedecer al llamado que han hecho las autoridades. Acuérdense, Romanos capítulo 13, que dice las autoridades han sido puestas por Dios. Entonces, primero eso. En segundo lugar, hay que quedarse en la casa. No hay que salir innecesariamente, a menos que sea muy necesario o a menos que sea urgente, ¿verdad? Entonces hay que ser obedientes. En tercer lugar, otra cosa importante, siempre lavarse las manos. Así que tomar todas esas precauciones para que nos cuidemos. Y cuando nos cuidamos a nosotros mismos, también cuidamos a otros. Entonces eso es algo que debemos entender también. Ahora, otros consejos sobre nuestros deberes como creyentes. ¿Cuáles son? Ya sabemos, en este tiempo especialmente tenemos que pasar orando, orar. Es un tiempo especial para orar en familia, para orar uno individualmente y sobre todo leer la Biblia. Es un tiempo para empaparnos de las Escrituras. Así que la Biblia dice bien claro que nosotros debemos meditar en ella. ¿Se acuerdan cuando en el Salmo capítulo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ve lo que dice? En la ley de Jehová está su delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Y después agrega, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que, ¿la clave cuál es? Meditar en las Escrituras. Muy bien. Y otro consejo también, sobre nuestros deberes como esposos, obviamente pasar tiempo juntos. Y lo otro, como padres, por ejemplo. Como padres, ese es el tiempo en que tenemos que enseñar a nuestros hijos sobre la Biblia, ¿verdad? Entonces, apagar la televisión, porque muchas veces las noticias son muy deprimentes. Entonces, enseñar a nuestros hijos
sobre las escrituras, sobre la Biblia, compartir con ellos, ¿verdad? Muy bien, en cuanto a los avisos, ya sabemos, los martes estamos saliendo a las 8:30 de la noche, los jueves a las 8:30 de la noche y el domingo en la mañana a las 10:30 y a las 8:30 de la noche igual. Miembros de la Iglesia Bautista Victoria de Maipú ya saben lo que tenemos que hacer, ya saben cuáles son nuestras responsabilidades. El hermano Ricardo Fuentealba les va a mandar por WhatsApp cuáles son nuestras obligaciones como miembros de la escuela, de la iglesia, perdón. Y no se olviden también una obligación que tenemos o una oportunidad que tenemos de clamar a Dios de rodillas a las 10 de la noche, todos como iglesia. Y los que se quieren sumar, igual lo pueden hacer. Entonces eso, muy bien, vamos a empezar el estudio de esta noche. Vamos a hablar un poquito acerca de justamente de los problemas. Estamos pasando como un tiempo de aguas amargas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para el estudio de esta noche vamos a tomar una porción de las Escrituras en Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Entonces, oramos. Primero vamos a empezar orando. Señor, una vez más venimos a tu presencia. Te agradecemos de todo corazón por ser bueno con nosotros y te rogamos, Padre Celestial, que tú hables a nuestros corazones. Bendice, Señor, este tiempo, bendice a los hermanos de la iglesia y también te rogamos, Señor, que en este tiempo que nos has permitido vivir, nos ayudes a asumir la actitud correcta. Te alabamos por ser bueno, toma este lugar, tú hablas, Señor, y no yo. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Es el contexto, que ellos ya cruzaron el Mar Rojo, estuvieron 430 años en Egipto como prisioneros, como esclavos, perdón. Dice entonces, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. O sea, es un problema bien complicado. 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Mara significa amargo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Siempre el pueblo hace bien reclamón, ¿no? Somos reclamones. Entonces dice 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí, ojo, allí los probó. 26, versículo 26, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Versículo 27, y llegaron a Elim, y donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Muy bien, entonces estamos viendo este tiempo de aguas amargas y tal vez un poquito podemos comparar, ¿no? Muy bien, luego del milagro del Mar Rojo, como ya hemos visto en Éxodo capítulo 14, cómo ellos cruzan el Mar Rojo, y después de cruzar el Mar Rojo, obviamente Moisés y María entonan un cántico al Señor. O sea, está el capítulo 15, versículos 1 al 21, ¿no? Ese cántico que dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Entonces, etcétera, etcétera, hasta el versículo 21. Lo que nos toca en esta noche, entonces en ese contexto estamos hablando. Ellos han sido liberados de Egipto. Ellos han visto uno de los más grandes milagros, que se abre todo un mar y por ello cruzaron. La Biblia dice cruzaron por en seco. Y mientras ellos cruzaban, había luz hacia adelante. Pero para atrás, donde estaban los egipcios, todo estaba oscuro. Por lo tanto, Dios estaba peleando por ellos, y por eso Moisés hace alusión en este cántico justamente a ese milagro. Entonces ellos vieron ese milagro, y luego dice ahí,
como decíamos, luego del milagro del Mar Rojo y el cántico de Moisés en agradecimiento por la salvación de Dios, los israelitas siguieron su camino. Pero recordemos algo, los israelitas no se fueron por un camino más corto. Acuérdense que salieron de Egipto para ir a la tierra prometida. Entonces, no se fueron por un camino más corto ni por el más fácil. Más bien Dios los guió a través del desierto, con el fin de enseñarles lecciones importantes antes de entrar en la tierra prometida. Eso es como muchas veces a nosotros, Dios, a través de situaciones complicadas como esta, Dios nos quiere mostrar algo, Dios nos quiere probar. Entonces lo que encontramos acá en primer lugar es que Dios está probando a Israel. ¿Da cuenta? Esa es la primera prueba en el desierto. Tenía que ver obviamente con agua. Porque ¿qué es lo que más falta en el desierto? ¿Cuál sería la necesidad básica en el desierto? Agua, obviamente. Entonces ahí Éxodo 15, 22, cuando dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días. Entonces los israelitas entran en el desierto de Shur. Ese nombre, ese Shur, significa pared. O sea, es decir, que los israelitas se toparon con una especie de pared simbólica. Entonces, el problema en el desierto, como vuelvo a reiterar, es que no hay agua, lo cual sabemos que es indispensable para vivir. El agua que obviamente traían, me imagino, de allá de Egipto, ya estaba escaseando. ¿Entiende? Entonces, sin duda, el pueblo estaba muy ansioso de encontrar un lugar donde llenar sus vasijas, sus tinajas con agua. ¿Se da cuenta? Finalmente, ellos llegan a un lugar donde había agua, ¿no? Caminan 3 días y llegan a un lugar donde había agua. Esto era un oasis y seguramente ellos se alegraron, se emocionaron. ¡Wow! Acá hay agua, solucionado nuestro problema. Justo teníamos sed y justo Dios nos provee agua. Pero no era el agua que ellos esperaban. Es como muchas veces nosotros estamos pasando por una situación difícil y encontramos algo que aparentemente nos satisface. Pero cuando indagamos un poquito más, no es lo que necesitamos, no es lo que nos satisface. Entonces eso es lo que en Éxodo 23, 15, 23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron Mara. Entonces Mara significa amargo, por eso lo llamaron así al lugar. Como nosotros en este minuto, ¿qué estamos bebiendo? Estamos pasando por una especie de desierto. Y en esta especie de desierto, en estas circunstancias, en estas condiciones, las aguas que tenemos son amargas. La situación es complicada, ¿entienden? Estamos tratando de hacer un paralelo. Muy bien. Entonces, como les decía, ellos llegan ahí y obviamente ellos se frustran. Dan cuenta, 3 días de caminar y no solamente eran ellos los varones, sino acuérdense que era todo un pueblo. Esto implicaba padres e hijos. Y dentro de los hijos me imagino algunos jóvenes, otros adolescentes y otros niños. Y aparte de eso ellos tenían sus ganados. Tenían vacas, burros, cabras, ovejas. Entonces había una gran necesidad. Por eso les decía, una necesidad básica en el desierto tendría que ser agua. Después de 3 días de caminar, ellos encuentran el agua y obviamente no era el agua que ellos necesitaban. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué con esto? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permitió? ¿Por qué hizo Dios esto? Dios estaba haciendo esto porque los estaba probando, los empezó a probar. Y como nosotros muchas veces estas situaciones que están pasando, Dios está probando. ¿Qué está probando? Está probando nuestra fe. Si realmente somos nosotros cristianos. Porque a veces es muy fácil ser cristiano cuando la situación es llevadera. Es fácil ser cristiano y todo el mundo habla de cristianismo, etc. Pero en estas circunstancias tenemos que mostrar realmente nuestro cristianismo, primero en nuestra vida personal, en nuestra vida individual, en nuestra vida privada, teniendo comunión con Dios, orando, leyendo la Biblia, y si es posible compartiendo con otros. Si no se puede, tal vez de boca a boca, podemos hacerlo a través de las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, o con nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, la prueba, Dios, ¿por qué le prueba? Es que con las pruebas es que se acrecienta nuestra fe, ¿verdad? Entonces, en medio de las pruebas, a veces ahí es cuando nosotros nos humillamos ante Dios y oramos, ¿ve? Entonces, y obviamente empezamos a conocer quién es Él. Acuérdense de Job.
Job había sido probado y al final en Job 42:5 que decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Entiende? O sea, Job tenía mucha información de Dios. Sabía quién era de Dios. Incluso me imagino que, se sabía todo lo que hasta ese minuto estaba escrito de Dios. Era buena gente, era súper piadoso y todo eso. Pero todavía no tenía un conocimiento más profundo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuándo conocemos mucho más profundamente a Dios? En una prueba. Porque en la prueba, incluso cuando tú lees la Biblia adquiere un sentido mucho más profundo. Porque muchas veces, como te digo, cuando la situación es fácil, muchas veces leemos la Biblia superficialmente, oramos superficialmente. Pero en estas condiciones necesitamos estudiar la Biblia, a profundidad. Pero el Espíritu Santo, dice el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo está para enseñarnos, para mostrarnos las verdades de las Escrituras. Entonces todo lo que tenemos que hacer, la actitud correcta, pedirle a Dios que nos explique las Escrituras. Y obviamente nuestras oraciones aún van a ser más profundas, van a ser con más eficacia, ¿verdad? Entonces con eso tiene que ver las pruebas. Además las pruebas producen paciencia. Cuando pasamos por pruebas entendemos a otras personas, ya no las criticamos. Las pruebas nos hacen más humildes, las pruebas nos hacen hay más amor en nosotros a nuestro prójimo. Entonces este es el tiempo en que no tenemos que seguir el ejemplo de ciertas personas que en las redes sociales, especialmente en Facebook, ponen cada tontera en lugar de animar a otras personas. Hay personas incluso que pueden ser ateos, lo que sea, pero si en estas circunstancias Dios los quiebra con esta enfermedad y se arrepienten, en lugar de criticarles, de decirles, debemos gozarnos en el Señor porque esa persona se está humillando ante Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer y para eso sirven las pruebas. Entonces, obviamente Dios no les privó de este trago amargo o de esta agua amarga porque ellos necesitaban conocerle un poco más. Entonces, Dios está permitiendo también con estas circunstancias que nuestro conocimiento de Dios no sea tan superficial. Ni siquiera muchos consultan al Facebook, consultan a las redes sociales sobre Dios. No, nosotros tenemos Biblia en nuestra casa. Nosotros podemos orar. Nosotros podemos pedir que nos enseñe el Espíritu Santo. Y de hecho el Señor Jesús antes de irse que dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, Él dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y también dice que Él es el que nos va a enseñar. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Dios les está probando, ellos encuentran estas aguas amargas. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo? ¿Entiende? Entonces aquí, en estas circunstancias, ¿cuál es tu actitud? Y vamos a ver la actitud del pueblo. ¿Qué iban a hacer los israelitas sin agua potable en medio del desierto? Esto fue obviamente lo que le preguntaron a Moisés. Éxodo 15:24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ahora la pregunta es, ¿qué significa murmurar? Dice el diccionario, habla de murmurar significa, es un verbo intransitivo o verbo transitivo. Dice, hablar una persona en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Por ejemplo, cuando alguien dice, o se oía la voz que murmuraba desde el otro lado de la celosía, en sus labios se había marcado un gesto de rencor y amargura y quizás estaba murmurando de alguna cosa entre dientes. Otro significado es hablar mal de una persona que no está presente, o sea, a sus espaldas. Y un ejemplo pone, yo creía que mis compañeros murmuraban de mí, que me hacían el vacío y esto se notaba en la forma como respondían cuando les preguntaba. Y por eso me aislé en las últimas semanas. Ahora algunos sinónimos de murmurar. Murmurar significa susurrar, rezongar, refunfuñar, gruñir, hablar entre dientes, renegar. O también otros sinónimos de murmurar sería despotricar, que es un poco más fuerte. ¿Ha visto cuando la gente despotrica en el Facebook? ¿Y dónde está tu Dios en estas circunstancias? Y alguien le puso, Dios está donde justamente ustedes le pusieron. Ustedes lo echaron de sus vidas y ahí está Dios. Entonces, ¿entiende? Entonces, nosotros no tenemos que
despotricar contra Dios, incluso cristianos o supuestos cristianos que escriben cosas ahí. Entonces murmurar también significa despotricar, quejarse, hablar mal, enojarse, obstinarse. Entonces, esto, esto obviamente no brinda los resultados necesarios. Está mal esa actitud de murmurar como ellos lo hicieron frente a esta prueba, frente a las aguas amargas. La actitud correcta, ¿cuál sería? La actitud correcta la vamos a ver en el mismo pasaje de Éxodo 15, 25, cuando dice ahí, y Moisés clamó a Jehová. Entonces, la actitud correcta es que debemos clamar. Desde el principio se hizo evidente que el pueblo había puesto sus ojos en Moisés. Claro, ellos miraban a Moisés porque él era su líder, ¿verdad? Lo miraban como un padre y buscaban resolver sus problemas a través de él, obviamente. Entonces, cuando ellos están murmurando contra Moisés, ¿por qué nos has traído hasta acá? No solamente están murmurando contra Moisés, sino están murmurando contra el Señor. ¿Entiende? Entonces, como te dije, la actitud del pueblo fue murmurar, pero la actitud de Moisés fue clamar. Versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová. Y dice, ¿y Jehová qué hizo? Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces es súper interesante a veces algunos, o Dios no envió, por ejemplo, lluvia del cielo, ni abrió un manantial en la tierra, más bien les instruyó a hacer algo inusual, algo que no va con la lógica. Pues nosotros para resolver ciertas cosas podríamos decir, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver cortar una rama y echarle al agua? Y que a veces Dios nos da ese tipo de órdenes, como en Jericó. Cuando ellos llegaron a las puertas de Jericó, ¿qué les dijo? No les dijo Dios, ya, muy bien, lo que van a hacer es lanzarle unas piedras enormes a las paredes de Jericó o a las puertas de Jericó, perdón. Dios le dice, no, dense 7 vueltas. 7 días, 7 vueltas. Y al 7º día, den 7 vueltas y griten. Entonces algunos tal vez se preguntan, ¿pero cómo? Y esto... Y me imagino que los jeriquitas estaban que se reían. Qué tontos estos israelitas dando vuelta alrededor nuestro. Y que muchas veces Dios demanda en nosotros cosas que aparentemente son ilógicas. Pero nosotros tenemos que obedecer y obviamente eso tiene que ver con nuestra fe. ¿Se da cuenta? En este tiempo, por ejemplo, algunos quieren desafiar a Dios. No, ya me salgo. Pero la voluntad de Dios es de que estemos en cuarentena, estemos en nuestras casas. Y eso no es un acto de cobardía. Y muchos dicen, las iglesias han cerrado su puerta. Un ratito. Las iglesias o la iglesia no son los locales. La iglesia somos todos los que hemos aceptado a Jesús como Salvador personal. Y además esto que está pasando no es una sorpresa, es algo que ya está anunciado en las Escrituras. En el Evangelio de San Mateo capítulo 24, muy claro dice que serán principios de dolores. Las características de los principios de dolores serán guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Y lo que estamos viendo. Entonces no es una sorpresa para nosotros. Nosotros estamos preparándonos más bien, o Dios nos está preparando para el siguiente acontecimiento, para la siguiente profecía que tendría que cumplirse, porque todo el resto de las profecías de la Biblia anteriores se han cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Aún esto es una profecía. Entonces la siguiente profecía sería el arrebatamiento. Muchos no creen en esto, bueno, es un problema de ellos. Yo sí lo creo, porque dice la Biblia claramente que el Señor nos va a quitar de la ira venidera. Hay una ira que viene, o sea, esto va a ser de mal en peor, no se va a mejorar. Y estamos viendo desde antes la inmoralidad, el hecho de que el hombre más se ocupa en cosas pecaminosas que en buscar a Dios. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Moisés clamó al Señor, ¿verdad? Como te decía, no envió lluvia del cielo ni abrió un manantial en la tierra, más bien les instruyó a hacer algo inusual. Cortar un árbol y echarlo en las aguas amargas. Esto no era un truco de magia, ni tampoco un experimento científico. Más bien era una lección espiritual, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, por ejemplo, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O sea, a Él le gusta, como vimos el otro día, el domingo en la noche, en la lección, Él quiere que nosotros clamemos. ¿Por qué? Porque primero, quiere tener comunión con nosotros. Segundo, Él quiere que nosotros dependamos de Él. Está hablando de una dependencia, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, ¿de quién vamos a depender? ¿Del gobierno? No, está bien, respetamos a las autoridades. Debemos orar por el presidente Piñera, por los ministros, debemos orar por los médicos, por las enfermeras, por todos ellos. ¿Ves? Se dan cuenta, antes
cuando la vida era normal. ¿Teníamos tiempo para orar por ellos? No teníamos tiempo. Más bien los criticábamos, nos enlistábamos, no sé, en un determinado grupo político para criticar al gobierno y todo eso. No, lo que nos corresponde como cristianos, como dice el libro de 1 Timoteo, debemos orar por todos los hombres, especialmente por aquellos que están en eminencia, para que vivamos quieta, justa y reposadamente. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer, no asumir una posición política de esto o de aquello. Eso no es cristiano. El cristiano está para orar. Nosotros estamos acá para cumplir la gran comisión de predicarles el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que nos enseña acá. Entonces, la Biblia dice ahí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O Mateo 7 y 8, cuando decía, ¿cómo se llama? Llamad y se os perdón. Voy a ver, mejor se me olvidó el versículo porque como no estaba acá, pero me acuerdo muy bien, ahí está. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Ve? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés asumió la actitud correcta. ¿Qué ha dicho el pueblo? El pueblo asumió la actitud incorrecta de murmurar, de criticar. Pero Moisés asumió la actitud correcta. ¿Cuál fue? De clamar. Entonces, eso es lo que nosotros, en este tiempo crítico, en lugar de murmurar, tenemos que clamarle a Dios. Y sobre todo clamar por la salvación de todas las personas. Acuérdense cuando en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que no es la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso que se demora. Y aún con esto, está dando oportunidad para que los hombres se salven, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés clamó, ¿qué hizo Dios? Dios solucionó este problema. Entonces, Éxodo 15:25 dice, y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces, algunos a veces interpretan esto del árbol como un madero de la cruz de Jesús. No hay duda, sabemos que la muerte del Señor trajo salvación y obviamente endulzó nuestras vidas, porque estábamos condenados a la muerte. Sin embargo, el versículo mismo hace referencia a otro tipo de árbol, pero más adelante el versículo dice que allí Dios les dio estatutos y ordenanzas. Ahora, y como en este tiempo de aguas amargas, ¿dónde vamos a encontrar dulzura o gozo? Obviamente en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros no ponemos los ojos en Cristo? Vamos a salir deprimidos, vamos a salir estresados, vamos a salir psicoseados. Pero en estas circunstancias lo que tenemos que hacer es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y porque Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Este es el tiempo en que tenemos que acercarnos mucho más al Señor para tener una comunión más profunda con Él, ¿verdad? Y hay muchos versículos, por ejemplo, cuando dice, y también dice ahí, y allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. El Señor Jesucristo decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el tiempo en que realmente tenemos que guardar, nosotros como cristianos, hablo de nosotros, los mandamientos que Él nos dio. ¿Y cuál es el principal? De predicarles el Evangelio a otras criaturas, ¿verdad? No es el hecho de, ya dije antes, no a reiterar, pero es el hecho de predicar el Evangelio a otra criatura. Antes de que pase este problema, en la iglesia habíamos hecho una decisión de que nosotros como iglesia nos íbamos a inclinar un gran porcentaje de nuestras ofrendas a ayudar a la ventana 1040, porque queremos que la gente allá conozca al Señor. Pero en estas condiciones todo el mundo necesita conocer a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces el Señor Jesús había dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por ejemplo, Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O en Proverbios 3:17-18 dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que la abrazan, bienaventurados son los que la retienen. Entonces, al endulzar las aguas amargas, Dios enseñó al pueblo de Israel que los mandamientos pueden transformar sus vidas amargas en dulce y placentera. O sea, en este tiempo, ¿qué es lo que va a endulzar nuestras vidas? La comunión con Él, la lectura bíblica. Es como cuando Pablo estaba en la cárcel en Filipos. Las cárceles en aquel entonces no eran las cárceles de hoy día, eran peores. Aún hoy día las cárceles no son agradables.
las cárceles son hediondas, las cárceles son deprimentes. Pero en esas condiciones, Pablo nunca se fijó en sus circunstancias, sino Pablo encontró dulzura y gozo en el Señor. Entonces, aún en este tiempo, para nosotros esto, humanamente hablando, no es agradable. No puedes salir ni siquiera a visitar a tu familia, no puedes viajar, no puedes ir a hacer compras, tienes que estar solamente dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que te conviene. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo vamos a endulzar esta agua amarga? Con la presencia de Jesús, la presencia de Cristo, la presencia del Señor, esa comunión de profundidad con el Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aún dice Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son, ojo, mira, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la destila del panal. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hemos visto acá? Hemos visto primero que Dios los probó. En segundo lugar, hemos visto la actitud del pueblo, una pésima actitud, ¿verdad? De murmurar, de despotricar, que es lo que nosotros no tenemos que hacer. En tercer lugar, vimos la actitud de Moisés, la actitud correcta, la actitud de clamar cuando es difícil las circunstancias, cuando la situación se pone difícil. Lo que hay que hacer es clamar. Y finalmente vemos ahí cómo Dios, la transformación que hizo Dios, o sea, cómo Dios escuchó, Dios solucionó, no a la manera de ellos, sino a la manera de Él. En estas circunstancias, Dios va a solucionar este problema. ¿Cómo? Obviamente dándole sabiduría a los médicos, no sé, en otros tal vez dándoles la salvación, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, como decía, allí el Señor se presentó como Jehová Rafa, o sea, el Señor es tu sanador. En hebreo dice, Rafa es médico. Entonces el Señor relaciona la obediencia a los mandamientos con la sanidad, ¿verdad? Muy bien. Y seguimos leyendo el versículo 26, digamos leído el versículo 27. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, Dios solucionó su problema. Y cuando Dios soluciona el problema, siempre lo hace de la mejor manera. Lo hace de una manera abundante. De esas aguas amargas a las que endulzó, incluso Dios los guió a un lugar mucho más bonito, mucho más maravilloso, porque dice, llegaron a Elim, ¿verdad? A Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces era un lugar mucho más amplio, un lugar donde todo el pueblo podía estar bien distribuido. Entonces, algo que tenemos que aprender acá es que los problemas, o sea, las situaciones complicadas, son en realidad para madurarnos. Ese es el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas es llevarnos a la madurez, que nosotros seamos más pacientes, que nosotros seamos más amorosos con otras personas, que seamos más compasivos, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú has visto mucha gente, ya sea presidentes de países, ministros, funcionarios, cómo se humillan ante Dios? Si no se pasaran por una situación de pandemia, mucha gente no se humillaría, aunque hay otros que tienen la cerviz bien erguida. Pero para nosotros como cristianos, esto tiene que ver con pruebas, esto tiene que ver con madurarnos a nosotros y con pensar en nuestros hogares que estamos ahora, cuán fiel soy a Dios, ¿entiende? Ahora, no solamente eso, sino también tienen el propósito de probarnos para lo que viene. Y tú y yo sabemos lo que viene, ¿verdad? Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y así que en las pruebas podemos salir aprobados o desaprobados. ¿Cuándo salimos aprobados? Cuando tenemos la actitud correcta, como Moisés de clamar. Y cuando salimos desaprobados, cuando tenemos la actitud incorrecta de murmurar. Así que en esta noche
frente a las pruebas, frente a esta circunstancia? ¿Cuál es tu actitud? ¿La de murmurar, la de despotricar y quejarte, o la de clamar a Dios? Tú decides. Así que en esta noche vamos a orar, y también si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús, ahora es el tiempo en que puede pedirle al Señor que lo salve, ¿verdad? Puede orar y decirle: Señor, por favor, sálvame. Y usted, hermano y hermana, usted puede pedir también al Señor que decirle: Señor, yo me comprometo a ser más fiel a ti, y a pasar más tiempo en las Escrituras, a orar más y hacer lo que tú quieres que yo haga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones. Te suplicamos que tú bendigas tu palabra. Señor, danos consuelo en estas circunstancias y ayúdanos a servirte de corazón. En Cristo Jesús, amén. No se olviden, esta noche oramos a las 10 de la noche. Vamos orando, y el pasaje guía para esta noche es el Salmo 3. Así que, por favor, vamos a orar a las 10 de la noche con el Salmo 3. Estás en tu casa con tu familia, arrodíllate con tu familia, abre la Biblia al Salmo 3, lee eso y ora con esa guía. Buenas noches y Dios los bendiga. Nos vemos el jueves a las 8:30.